Bendecidas hermanas, me gozo escuchar que están ahí en línea. Yo estaba deseosa de que llegara esta hora para poder compartir con ustedes. Amén. Hola Mari. Hola. Esta noche vamos a estar hablando acerca del capítulo 8 del libro de los Hechos. Y el viernes pasado, Jamie nos trajo una tremenda enseñanza del capítulo 7 y se quedó cuando estoy incómoda donde estoy. En el capítulo, a finales del capítulo 7 hablan, por primera vez mencionan a Saulo, que era como se llamaba Pablo anteriormente, y decía que Saulo estaba entre las personas que estaban apedreando a Esteban. Sí. Saulo estaba entre ellos. Sí. Y entonces el capítulo 8 comienza diciendo: y Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. Quiere decir, cuando dice que consentía, quiere decir que estaba de acuerdo, ¿verdad? De que él no hizo nada para impedir que mataran a Esteban. O sea, que él estaba allí por su propia voluntad y que estaba allí porque estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Verdad? Es el capítulo 1 el capítulo 8, versículo 1, el que acabamos de leer. Entonces, el capítulo, como dije, en el capítulo 7 leímos acerca de la muerte de Esteban. Y en el capítulo 58 se menciona por primera vez a un joven llamado Saulo, un fariseo muy devoto. O sea, Saulo era un fariseo muy devoto y llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Y entonces vimos que en el capítulo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte, y la persecución dispersó a los creyentes, y ellos hablaron de Jesucristo donde quiera que iban. Y Hechos muestra que la persecución propagó la iglesia, y Saulo de Tarso inició por medio de la persecución la obra misionera de la iglesia primitiva. O sea que a pesar de que Saulo estaba persiguiendo la iglesia para tratar de terminar con los cristianos, Dios usó esa persecución para que ellos se dispersaran y se fueran a otros lugares, y siguieron ellos predicando la palabra de Dios. Y dice en el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, ellos dejaron a Esteban tirado allí después que lo apedrearon, y no se ocuparon ni tan siquiera del cuerpo, sino que hubo otras personas que me imagino que eran creyentes, ¿verdad? Porque dice hombres piadosos. Y dice que hicieron un gran llanto sobre él, quiere decir que lo amaban, o sea que lo tienen que haber conocido. Esteban estaba predicando la palabra de Dios, y seguramente estos hombres eran parte de los que los seguían. Y dice que el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. O sea, fíjense ustedes, este hombre llamado Saulo en ese momento, ¿verdad? Porque todavía no había tenido el encuentro con Jesús. Era un hombre que creía que lo que estaba haciendo estaba correcto. ¿Por qué? Porque él era un hombre religioso. Él dice que Saulo era de la tribu de los israelitas, del pueblo de Israel,
Dice que era un hebreo de hebreos, así mismito él se llamaba, él decía que era él estaba muy orgulloso de su descendencia hebrea, porque él era judío. Y dice que su familia mantenía las costumbres y el idioma hebreo, a pesar de que él había nacido en Tarso. Tarso era una ciudad cerca a Jerusalén. Él nació en Tarso, pero se crió en Jerusalén. Y entonces dice que la persecución se propagó por todos lados, o sea que no solamente se quedó en Jerusalén. Y cuando dice aquí en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Que iban por todas partes. En cuanto a todas partes, más bien se refiere, porque ellos se fueron para Samaria, y allí ellos empezaron a predicar el evangelio, porque más adelante lo vamos a ver. Y Saulo, como les dije, pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él estuvo allí en la muerte de Esteban, vio cuando lo apedrearon, y muchos escritores piensan que eso le afectó a él emocionalmente mucho, porque cuando él tuvo el encuentro con Jesús, cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿quién eres, Señor? Lo llama Señor, y Señor era un título que no se le daba a cualquiera. O sea que él, de alguna manera, él sabía que Esteban le estaba sirviendo a Dios. O sea que lo que pasa que por sus costumbres hebreas, él no quería admitirlo, pienso yo. O sea, esa es mi forma de ver esto. Dice que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y esto es interesante porque originalmente, si ustedes recuerdan, los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Si ustedes se acuerdan, la mujer samaritana, cuando Jesús le pide que le dé agua en el pozo, ¿se acuerdan de esa escena? Cuando Jesús está por Samaria, se sienta al lado del pozo y llega la mujer samaritana y él le pide que le dé de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú, un hombre judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de beber si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? O sea, ella es bien clara, ella está consciente de que había esa riña entre estas dos, estos dos pueblos. O sea, los samaritanos para los judíos no valían nada, eran inferior. Y sin embargo, Jesús envía a estos personas que se dispersan, a los creyentes que se dispersaron, los envía a Samaria, al pueblo donde se supone que los judíos no querían tener nada que ver con los samaritanos. Dice que en número 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe llegó a ser un testigo en el extranjero después de la muerte de Esteban. Era uno de los 7 escogidos para servir las mesas. Él era un diácono en realidad. Si ustedes se acuerdan, en Hechos 6, del 3 al 5, se menciona a los 7 que fueron escogidos. Hechos 3, del 7 al 5, ¿verdad? Hechos 3, del 7 al 5, les voy a leer. No, mentira. Hechos 6, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quien cargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, cuando habla de la multitud se está refiriendo a los discípulos que estaban siguiendo a este grupo de hombres, a Esteban y los que estaban predicando la palabra. Hicieron y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. O sea, menciona 7 en realidad, pero lo que quería que vieran es que Esteban era uno de esos 7. Y más adelante Felipe también. O sea, Felipe era uno de los 7. O sea, que ellos empezaron sirviendo mesas. O sea, sirviéndole la mesa a las viudas, a las personas estas. Entonces vemos cómo de solamente ser servidores de mesa, ahora lo vemos a Felipe, lo vemos predicando, evangelizando. O sea que muchas veces nosotros pensamos que si, por ejemplo, estamos en un ministerio, digamos, el ministerio de limpiar los baños, pues decimos, ay, yo podría estar haciendo cosas mejores y mira cómo me tienen limpiando baños. Pero sin embargo, si tú eres obediente a ese llamado de limpiar los baños, el Señor te va a promover, porque vemos cómo Felipe comenzó sirviendo mesas y ahora lo vemos predicando la palabra de Dios. Muchas personas quieren empezar predicando sin conocer la palabra. Y se sienten que los están a lo mejor menospreciando o que no le están dando importancia cuando los mandan, por ejemplo, a pararse frente a la puerta a recibir los hermanos. Para mí es un gozo tremendo poderme parar en la puerta de la iglesia para recibir los hermanos. Eso para mí me da una satisfacción que ustedes no tienen idea, porque me permite yo tener ese contacto directo con las personas y así es como los voy conociendo. O sea que para mí ese ministerio es bien importante. Y entonces vamos a ver cómo Felipe, dice que Felipe llegó a ser un testigo, o sea que él testificaba acerca de lo que él había conocido y oído y visto de Jesús. Dice el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Fíjate tú que de servir mesa, que fue como empezó, aquí lo vemos que ya está haciendo señales. Ya el Espíritu Santo lo está usando. ¿Por qué? Porque él dejó a un lado su orgullo, ¿verdad? Empezó a servir mesas. Y de servir mesas, que a lo mejor pensamos, ay, eso es un trabajo, ¿verdad? No tiene mucha importancia. Para Dios fue, para mí, que Jesús vio la obediencia de él en hacer ese pequeño trabajo y por eso lo promovió. Y ahora lo vemos aquí, estaba predicando y no solamente predicando, sino que Dios lo estaba usando para hacer señales, y cuando dice señales se refiere a milagros. O sea que ya él estaba haciendo milagros. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea que fíjense ustedes cómo Dios usó un hombre que a lo mejor, pues a lo mejor no tenía mucha educación, no sé, y cómo Dios vio el corazón de este hombre, la disponibilidad de este hombre, y ya Dios lo está usando entonces, no solamente para, ¿verdad?, servir mesas, sino que lo está usando para sanar paralíticos y dice, para libertar personas que estaban poseídas de espíritus inmundos. Y nosotros, para mí esto esto a mí me habla a mi espíritu, o sea, habla de obediencia. Para mí esto es una enseñanza de que nosotros no podemos ser, orgullosos,
pensar, no, a mí si no me ponen a predicar, pues yo no voy a hacer nada en la iglesia, porque yo sé predicar, yo soy pastora, yo sé predicar y no siempre estoy predicando, yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo lo que tenga que hacer. O sea que a mí eso no me quita a mí el, o sea, no me hace menos. Al contrario, yo encuentro que mientras más yo sirva, más el Señor se agrada de mí. O sea, que a mí no me importa en qué posición me pongan, lo importante para mí es servir al Señor. Y ese debe ser nuestra meta. O sea, no buscar posiciones. La posición te la va a dar el Señor, si a Él le agrada, porque dice que Él nos da dones. Y no todo el mundo tiene los mismos dones. A lo mejor, pues, el don tuyo es bien diferente al mío. Pero lo importante es que nosotros usemos esos dones, estemos dispuestos a ser usados como Esteban fue usado. Y vamos a seguir con el versículo 9. Dice, pero había un hombre, el 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, o sea, en la ciudad de Samaria. Claro que había gozo, si estaban viendo a los paralíticos siendo sanados, estaban viendo a las personas que estaban con espíritus inmundos siendo liberados. Claro que había gozo, ¿verdad? Entonces en el versículo 9 habla de la conversión de Simón el mago. Simón era un personaje en ese pueblo. Dice el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. O sea que para él era tremendo personaje, asumo yo, ¿verdad? Porque dice que se hacía pasar, o sea, quiere decir que él no lo era, sino que se hacía pasar por alguien grande. Y a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, o sea que llevaba tiempo allí haciendo magia, engañando a la gente. Y muchas veces nosotros nos dejamos engañar por personas, ¿verdad? Digo, yo después de recibir a Jesús estoy segura que nosotros no, o sea, no buscamos ese tipo de personas, pero a lo mejor antes de estar en el Señor, pues a lo mejor alguna de nosotros fue donde un espiritista o donde alguien que te leía las cartas. Una vez, les voy a hacer el cuento, una vez una amiga mía me dijo, ay, Miti, acompáñame. Tengo una cita con una señora, me dijo, pero no quiero ir sola, ¿tú me acompañas? Y yo le dije que sí, pero yo no sabía para dónde íbamos. Cuando llegamos, yo veo un rótulo en la casa, así afuera, que decía medium. Y yo dije, pero le pregunto a mi amiga, pero ¿qué es esta señora? ¿A qué tú vienes aquí? Y ella me dice, no, porque ella te lee las cartas. Y yo le dije, pues, a mí nunca me gustó nada de eso, yo no era cristiana en aquel entonces, yo era bien jovencita. Y entonces le digo a ella, pues entra tú sola, pero yo no voy a entrar. Ella me dice, no, entra conmigo, porque yo no quiero entrar sola. Y pues, por pena, pues, la acompañé. Y entonces la señora, pues, nos sentó a las dos. Yo le dije a la señora, yo no vengo para que me lea las cartas, ella es la que viene. Y él me dice, no, pero yo quiero aprovechar y leerte las tuyas. Y entonces le leyó las cartas a mi amiga y le dijo una sarta de disparates o de cosas. Entonces, pues me dice a mí, pues ahora te voy a leer las tuyas. Y yo honestamente yo no quería que lo hiciera, pero la señora era bien persistente. Y empezó a decirme que si yo iba a conocer a este hombre rico, que me iba a tener viviendo como en un palacio, o sea, una cosa bien así, y que me dijo un montón de disparates.
Y yo lo que hice fue reírme, porque en realidad lo que me dio fue gracia, porque yo decía, yo no conozco a nadie así. Anyway, nos fuimos. Ay, entonces pues a la hora de irnos, pues la señora pidió que le pagáramos. Sí, madre. Y entonces mi amiga tuvo que pagar no me acuerdo cuánto dinero, pero entonces la señora me preguntó a mí, ¿y tú no me vas a pagar? Yo le dije, es que yo no vine aquí para que usted me leyera las cartas. Ah, pero te las leí, así que me tienes que pagar. Y no me acuerdo cuánto fue, que $5 o $7. Yo sé que una cantidad así más o menos. Pero que eso a mí me hizo sentir bien incómoda, el yo haber estado en ese lugar. Y a lo mejor pues por ignorancia, ¿verdad? Porque uno joven no tiene madurez. Pero aquí este hombre estaba haciéndose pasar por alguien grande, o sea, y dice que la gente lo oía atentamente. Dice que desde el más pequeño, eso quiere decir que hasta los niños, hasta el más grande, decían que él era el gran poder de Dios. Y déjame ver, porque yo hice una notita aquí acerca de este hombre. Ajá. Ajá. Dice que perdonen, pero que se me perdió la notita que yo había hecho acerca de Simón. Yo había escrito algo, pero ahora no lo veo. Pues dice más adelante que le estaban atentos porque con sus artes magias les había engañado mucho tiempo. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice que cuando creyeron, o sea, cuando creyeron se refiere a las personas que estaban, ¿verdad?, siguiendo a Felipe. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. O sea, a él le llamaba la atención el hecho de que cuando Felipe imponía las manos, las personas eran sanadas. O sea, porque él a lo mejor engañaba a la gente con trucos a lo mejor menores, ¿verdad? Pero le llamó la atención el hecho de que Felipe estaba haciendo milagros. Entonces él quiso tener ese mismo don. Y vemos más adelante, en el versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ya que ellos habían recibido el bautismo, pero no se le habían puesto mano para recibir el Espíritu Santo. Dice el versículo 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, pues que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, fíjense ustedes la ignorancia de este hombre. Yo lo achaco a ignorancia. Él a lo mejor había aceptado a Jesús, ¿verdad? Porque aquí dice que él también creyó, pero era un bebé espiritual, no conocía la palabra en realidad. A lo mejor él tenía la mejor intención, tal vez, ¿verdad?, de servir a Dios, pero no estaba maduro espiritualmente y solamente se dejó llevar por lo que estaba viendo. O
sea, él era un mago, él supuestamente hacía magia, hacía cosas, ¿verdad?, que llamaban la atención. Y entonces a lo mejor por eso la gente lo seguía, porque haría pues alguna magia donde hacía cosas que la gente nunca habían visto y a lo mejor decían, ay, este hombre, por eso decían que era el gran poder de Dios. Y cuando ve que Pedro y Juan le imponen manos a las personas reciben el Espíritu Santo. Yo imagino que fue que cuando recibieron el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas, porque eso es una de las manifestaciones. La primera manifestación de tú recibir el Espíritu Santo usualmente es que hablas en otras lenguas. Y eso a él le llamó la atención, y dijo, wow, qué tremendo, así que yo quiero ese don. O sea, él pensó que era algo que él podía comprar y por eso le ofreció dinero. Y vamos a ver la reacción de Pedro cuando él le dice, ¿verdad?, que les va a pagar. Denme a mí este poder para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces en el versículo 20 vemos que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea que vemos aquí que Pedro vio más allá. O sea, Pedro tuvo el don de discernimiento y pudo discernir que en realidad este hombre no había sido convertido en realidad. A lo mejor es solamente, como dije anteriormente, por ignorancia. Él dijo, pues mira, estos están recibiendo a Jesús, pues yo también los voy a recibir. A lo mejor su conversión no fue genuina, es lo que quiero decir. ¿Perdón? Hello. ¿Alguien me dijo algo? No, es que yo creo que alguien lo tenía ¿cómo se llama? No lo puso en mute y estaban hablando ahí en su casa, yo creo, pastora. Ah, ok. Pero sí se oye bien usted. Ok. Vemos que es posible que Simón oyera a los samaritanos hablar en otras lenguas cuando le impusieron las manos. Esto lo impresionó tanto que él quiso ese mismo don y en su ignorancia ofreció dinero para recibirlo. O sea, yo no creo que su intención no haya sido mala, sencillamente pienso yo que por ignorancia. Y cuando Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, la propuesta de Simón de comprar la habilidad para dispensar el poder del Espíritu Santo era un pecado evidente, pero más sutil era el pecado de desear el poder de Dios para utilizarlo con fines egoístas. O sea que Pedro tuvo el discernimiento de espíritu. El Señor le mostró el corazón de este hombre en realidad. Y dice que, tengo aquí una nota que muchos estudiosos de la Biblia se preguntan si Simón fue realmente salvo. El tajante rechazo de Pedro, en el versículo 21, deja alguna duda en cuanto a la real posición de Simón delante de Dios. O sea que, pero fíjate que después que Pedro le dice que tu dinero perezca contigo y le dice no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dice arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, y eso es todo lo que vio Pedro. O sea, Pedro era un hombre dirigido por el Espíritu Santo y muchas veces el Espíritu Santo nos muestra cosas de personas que la mayoría de las veces nosotros no quisiéramos ni saber. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo pastoreábamos, en una ocasión entró un hombre
a la iglesia. Yo nunca lo había visto. Y mi esposo tampoco, o sea, era un desconocido, y entró a la iglesia. Y cuando él entró por la puerta, detrás de él venían unos espíritus inmundos, y yo los pude ver. Eran como 3 o 4, o sea, era más de uno, no me acuerdo la cantidad, sé que eran como 3 o 4, venían detrás de él. Y yo miré y yo dije, ay, yo estoy viendo visiones, pensé yo. Pero miraba y veía esa persona detrás de él, y le hice seña a mi esposo y le digo, Carlos, mira hacia la puerta, ese señor que acaba de entrar, ¿tú ves a alguien que lo está acompañando? Y Carlos me mira y me dice, no, él está solo. Pero yo seguía viendo esas personas. Y entonces el hombre entró, una de las mujeres lo llevó a un asiento, se sentó cerca del altar, bien cerca de donde estaba predicando mi esposo. Y entonces, de momento, ese señor empezó a hacer unos gestos y unas cosas bien extrañas, como tratando de distraer a la gente para que no prestaran atención a lo que mi esposo estaba predicando. Y ahí fue que yo caí en cuenta de que lo que yo estaba viendo eran esos espíritus inmundos que lo acompañaban. Y yo me asusté porque, o sea, por eso les digo que muchas veces el Espíritu Santo te muestra cosas que tú no quisieras ver. Y yo me asusté tanto porque ahí me di cuenta que eso, lo que él estaba haciendo impulsado por esos demonios, esos espíritus inmundos que lo estaban siguiendo, que estaban con él, acompañándolo. Y él trató, empezó a hacer ruido, empezó a hacer cosas. Mi esposo se da cuenta, yo le hice señas así con los ojos, y entonces mi esposo vino y se paró frente a él, y entonces mi esposo lo miró a los ojos. Y entonces él dijo en voz bajita para no distraer a la gente, le dijo, en el nombre de Jesús te reprendo. Fue lo que Carlos dijo. Y entonces el hombre cayó al suelo. Y los espíritus inmundos esos salieron corriendo por la puerta para afuera. Yo los vi, salieron corriendo. Y entonces la gente, o sea, todo el mundo se quedó porque el hombre cayó de la silla, se cayó al suelo. Y yo le dije a mi esposo, úngelo, ponle mano, úngelo, y sigue reprendiendo. El hombre, o sea, yo entiendo que el hombre quedó libre en ese momento. Después, cuando terminó el servicio, mi esposo le estuvo ministrando la palabra de Dios y nunca más lo volvimos a ver. Se fue y nunca más lo volvimos a ver. Pero para que ustedes vean que el Espíritu Santo, aquí vemos que el Espíritu Santo le está mostrando a Pedro lo que había dentro de ese corazón. O sea que este Simón era un hombre que, a pesar de que había aceptado a Jesús, su motivo no era sano, no era algo bueno. Perdonen que sigo hablando, pero ¿alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Podría decir algo, pastora, yo? Claro que sí, hermana. Sí, o sea, yo aquí entiendo que a lo mejor Simón, como en ese pueblo, él era el que practicaba la magia y hacía cosas que a lo mejor él ganaba dinero con eso, ¿verdad? Sí, exacto. Y cuando él le dijo a los apóstoles, ¿verdad?, que les vendiera el don, ellos se dieron cuenta que en su corazón estaba de que quería usar ese don para ganar más dinero, porque pues, más dinero posiblemente, sí. Exacto. Sí, esa es una buena, un buen punto, porque fíjate que Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, o sea que era una maldad, era un pecado, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice, porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él está viendo más allá, o sea, está viendo en el espíritu
lo que estaba, el espíritu inmundo que estaba dirigiendo a este hombre, en otras palabras. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún comentario de todo lo que hemos hablado? Yo, pastora. Sí, mi Pastora, amor, yo ahorita les quiero comentar algo. Ahorita lo que digo, voy entrando, no pude escuchar la predicación al inicio, pero lo que usted me está diciendo ahorita, precisamente ayer a mí me pasó algo muy extraño, porque estaba yo en mi baño, en mi cuarto, y se estaba tirando el baño por la llave del sanitario. Entonces yo me agacho a cerrarla, y donde me levanto, es un espacio muy pequeño, me levanto y donde volteo veo a una persona, o sea, un hombre que yo, bueno, digo, no le vi la cara, pero le vi su cuerpo con una playera y un pantalón, pero me dio tanto miedo que volteé, o sea, porque yo no me esperaba digo, en mi casa no hay más que mis hijos y mi marido, volteo, pero a cuenta que en ese instante que volteé se me desapareció. Me dio tanto miedo, como que si esa persona me quería hacer daño, porque yo estaba agachada, así como cuando uno piensa que la van a, me imagino, como que a estrellar, o yo no sé, sentí ese pánico. Me dio tanto miedo, tanto miedo que, o sea, cuando volteó hasta grité del susto, porque pues no me esperaba yo encontrarme con alguien, pero donde volteo, desaparece. En ese rato me dio tanto miedo, pastora, que bueno, me puse a orar y agarré mi Biblia y dije, ¿no reprendiste? Eso no es eso. Sí, o sea, yo lo que me puse a leer y a orar en mi cuarto con mucho temor, porque en verdad que tenía mucho temor. Pues ya le digo yo a mi marido, o sea, ¿qué me pasó? Le dije, ¿sabes qué me pasó esto? Y me dice, tranquila, no, vamos a orar, y empezamos a orar. Y yo me fui tranquilizando, pero fue demasiado mi miedo. Yo dije, es que esto es algo sobrenatural que a mí nunca me había pasado. Nunca, la verdad es que nunca me había pasado, pero sí estuvo, agarré mi Biblia, y es más, me dormí con la Biblia a un lado. Pero sí fue algo muy impactante, la verdad. Sí, me imagino, es bien impresionante. Cuando yo vi a esos hombres entrar, yo me impresioné, porque yo los veía tan claro, o sea, pero ya tú ves que, o sea, esto sucede, y el Señor muchas veces nos deja ver estas cosas para que veamos, ¿verdad?, en el mundo sobrenatural. Bueno, yo he aprendido, ¿verdad?, de que lo que hay que hacer es reprender y ellos se van. ¿Cómo es un tema un poquito delicado, o sea, porque no todo el mundo lo entiende. Cuando uno ve en el mundo natural vemos las cosas, ¿verdad?, bien claritas, pero en el mundo sobrenatural muchas veces el Señor nos deja ver cosas para que nosotros, pues, yo no sé qué el fin del hombre ese que entró a la iglesia, porque como les dije, yo nunca lo había visto, y a lo mejor fue para que fuera libre. Para mí que fue libre en el sentido de que cuando mi esposo empezó a reprender y él empezó a vomitar y todas esas cosas, pues entendemos, ¿verdad?, que salieron de él cosas que no tenían que estar en él. Pero jamás se fue, nadie en la iglesia lo conocía, porque nosotros estuvimos preguntando, nadie lo conocía. Yo entiendo que el Señor lo trajo ese día para que fuera libre. Pienso, porque después de eso nunca volvió y nunca lo volvimos a ver. Y nada, pero sí existe, hermana, el mundo sobrenatural existe. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos, y por eso es que siempre tenemos que estar listos, aprender a usar la palabra, porque no sé, uno nunca sabe cuándo el Señor te va a dar una experiencia como esa, ¿verdad? Pero vamos a seguir aquí con porque fíjense ustedes que, pastora. Ajá. ¿Puedo decir algo? Claro, mi amor, sí. Pues yo sinceramente yo nunca he visto nada sobrenatural,
y me gustaría, me gustaría, pero no, nunca he visto nada. Pero lo que yo tengo entendido de eso, que sí, lo sobrenatural sí existe, pero uno mismo es el que le da ahora sí que el poder a las cosas que son sobrenaturales. Porque así como uno cree en el Señor y uno tiene fe en el Señor, las cosas sobrenaturales también se basan en eso. Pero si nosotros, como dice si nosotros no le damos la importancia y no creemos y reprendemos en el Señor, todas esas cosas se van a retirar de nosotros. Exacto. Así eso es lo que yo entiendo. Sí. Yo en mi vida cristiana yo he visto de todo, o sea, que he tenido experiencias que no hablo mucho de ellas, lo estoy mencionando ahora por el tema que estamos cubriendo, ¿verdad? Pero normalmente a mí hasta ese incidente se me había olvidado, porque de esto hace mucho tiempo, pero sí he visto cosas que a veces yo digo, ay, yo preferiría no haberlas visto, porque eso se le queda a veces a uno grabado en la mente, como ahora mismo Brenda, ¿verdad? Pues se impresionó tanto con lo que le pasó, pero nada, como les dije, tenemos que estar preparados con la palabra, porque el nombre de Jesús tiene poder. Y cuando algo así sucede, tú solamente reprendes en el nombre de Jesús y lo que sea, se tiene que ir. Y aquí dice, ¿verdad? Que Simón, dice el versículo 20, lo que les iba a decir, que Pablo dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si están en la fe. O sea, refiriéndose aquí a Simón, porque dice que Simón creyó y fue bautizado, pero en realidad no tenía una fe genuina. Y muchas veces nosotros mismos tenemos que examinarnos. O sea, verdaderamente tenemos fe genuina, creemos la palabra como se supone que la creamos, estamos usándola como se supone que la estemos usando. O sea, todo esto nosotros mismos tenemos que de vez en cuando examinarnos. Y en versículos 22 y 23, donde Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, Pedro lo reprende. Y respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En otras palabras, él pensó solamente en él, pero no pidió ser salvo. O sea, él no pidió, no mencionó nada de su vida espiritual, sino más bien el egoísmo, ¿verdad? Rueguen por mí para que nada de esto me acontezca, o sea, pero no pensó, ay, pues sí, yo quiero arrepentirme y pedirle perdón a Dios y ¿verdad? Hacer una confesión verdadera. Okay, vamos a seguir con el versículo 25, dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea, que ellos siguieron predicando la palabra de Dios, porque dice que ellos, habiendo testificado y hablado, cuando habla de ellos, está hablando de Pedro y Juan, que habían sido enviados ahí a Samaria, cuando vieron que los samaritanos estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces el versículo 26 habla del etíope. Dice, Cristo ha predicado a un etíope. Aquí vamos a ver otro personaje más que se menciona. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, o sea, aquí dice Samaria era una región al norte de Jerusalén. Y ahora Felipe es enviado al sur. O sea, aquí el Señor le está dando instrucciones de que vaya al sur.
a Gaza, que queda en el sur, cerca del Mediterráneo. Esto era una vía, esto era la vía corriente que se viajaba para volver a Egipto y a Etiopía. Felipe había estado en Samaria, donde no había un gran avivamiento, y ahora es enviado al desierto. Pero cuando llega allí se encuentra con el etíope, o sea, él va de camino y de momento ve este carruaje. El etíope era un hombre, un funcionario de alto rango del séquito oficial de la reina de Etiopía. Era un hombre temeroso de Dios. Era un gentil y adoraba al Dios de los judíos. O sea, a pesar de que era gentil, o sea, gentil quiere decir, ¿verdad?, que no era cristiano. Él adoraba a Dios. Tiene que haber tenido conocimiento de Dios, porque él era etíope, ¿no? Y los etíopes pues no adoraban a Dios, ellos tenían sus propios dioses. Y él era el funcionario más de alto rango de la reina Candace. Y yo pienso, ¿verdad?, que cuando dice aquí, entonces él se levantó y fue, o sea, obedeció lo que el ángel le dijo. El ángel del Señor le está dando unas instrucciones, y en el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió con Etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, aquí vemos que era un hombre creyente. A lo mejor era creyente los judíos adoraban, pero, o sea, recuerden que los judíos no creían en Jesús como el Mesías. Entonces, yo veo aquí que esto fue como una cita divina. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado a nosotros citas divinas y no lo hemos entendido, ¿verdad? Nos ha presentado una persona, de momento se nos presenta una persona y empieza a hablarnos del Señor. Yo me acuerdo, antes de yo convertirme, había una compañera mía de trabajo, se llama Felicita Rivera, y Felicita me hablaba mucho del Señor, pero yo en aquel entonces no tenía ningún interés. Pero yo entendía, después que me convertí, entendí que Dios la había puesto ahí en ese lugar donde yo trabajaba, precisamente para darme, ella me hablaba del Señor y a mí me daba curiosidad, pero de curiosidad no pasaba. O sea, pero ella fue un instrumento que Dios usó para que más adelante, al poco tiempo, yo aceptara al Señor. O sea, no fue a través de ella, pero ella fue el instrumento. Para mí esas son citas divinas. Yo lo llamo citas divinas porque de momento así tú estás en un lugar y una persona se te acerca y empieza a hablarte del Señor y tú piensas, wow, muchas veces decimos qué coincidencia, ¿verdad? Usamos esta palabra, coincidencia, pero en realidad en el Señor no hay coincidencia. O sea, Él provoca estos encuentros divinos para ser de bendición a nuestras vidas. Pone personas que sean de bendición a nuestras vidas. En nuestro caso, pues puso a un hombre que nosotros conocíamos de muchos años, que era un hombre bien carnal, fumaba marihuana, era mujeriego cuando lo conocimos. La idea de él que teníamos era de una persona, bueno, completamente carnal. Y un día estoy yo escuchando la radio cristiana de camino del trabajo y oigo esta voz predicando, este hombre predicando, y la voz de él no era una voz común, porque él era la voz de él era como ronquita, como ronca,
Y yo dije, ay, que mucho se parece esa persona que está hablando, suena tanto como Tony Pacheco. Tony Pacheco era este amigo nuestro que conocíamos, que le digo que era bien carnal. Y me dio curiosidad escuchándolo hablar del Señor. Cuando yo llegué a mi trabajo, habían dado un número de teléfono para llamar y yo lo había anotado en el camino al trabajo. Y tan pronto llegué, yo llamé ese número. Y le digo a la muchacha que me contesta, le digo, yo estaba escuchando la radio cristiana y estaba esta persona hablando acerca del Señor. Y la muchacha me dijo, sí, él es el presidente de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocio. Y entonces yo le dije, sí, pero ¿cómo se llama? Y ella me dijo, Tony Pacheco. Y yo digo, pero el Tony Pacheco que yo conozco, así mismo le dije, el Tony Pacheco que yo conozco no habla así. El Tony Pacheco que yo conozco jamás hablaría del Señor de la forma que esa persona estaba hablando. Y la muchacha me dice, lo que pasa es que él es una nueva criatura ahora. Él le sirve al Señor. Y yo por poco se me cae el teléfono de las manos de la sorpresa. Pero no fue casualidad que yo escuchara esa estación de radio que muy pocas veces yo la escuchaba porque yo no era cristiana. No fue casualidad. Dios provocó eso, que yo tuviera ese día deseo de prender la radio y estaba en esa estación. Y que yo escuchara a Tony Pacheco hablando del Señor, porque por medio de Tony Pacheco, mi esposo y yo aceptamos al Señor en una reunión de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocio. O sea que Dios, sí, si Dios crea estas citas divinas, lo mismo que hizo con este eunuco, vamos a ver lo que pasa. Dice el versículo 28, dice que el eunuco venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, le está preguntando. Ya. Yo pienso, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se iba delante de Felipe y para preparar el corazón del eunuco. Y el Espíritu Santo también preparó el mensajero, o sea, Felipe, para que estuviera allí en ese momento preciso. Y nosotros debemos orar mucho antes de hablar con alguien acerca del Evangelio. No, muchas veces, ¿verdad?, por nuestro deseo de que la persona se convierta, le hablamos sin antes haber orado. Y yo aquí estoy segura que el Señor ya había preparado a Felipe para este encuentro. Y porque cuando Felipe se le acerca, lo oye hablando del profeta Isaías, leyendo sobre el profeta Isaías. Y nosotros también tenemos que prepararnos en oración antes de hablarle a una persona acerca del Evangelio. Nosotros debemos no solamente nosotros prepararnos espiritualmente, sino que orar por esa persona a la que le vamos a hablar, para que el Señor prepare este corazón para recibir la palabra de Dios. Muchas veces lo hacemos así tan impulsivamente que no pensamos en orar antes. Y yo les aconsejo, ¿verdad?, que si el Señor le ha puesto una persona en particular por la que ustedes deben presentar, o el deseo de presentarle el Evangelio a alguna persona, ustedes oren primero. Vamos a orar primero, vamos a pedirle al Señor, prepare el corazón de esa persona para que cuando yo le hable, esté receptivo a recibir la palabra. Porque muchas veces, pues nosotros en nuestro deseo de que todo el mundo se convierta, pues hablamos sin haber orado, ¿verdad? Y cuando dice aquí que él estaba, el eunuco está orando, estaba leyendo,
dice que en el mundo antiguo casi siempre decía en voz alta. Durante su estancia en Jerusalén, este hombre probablemente escuchó hablar de la resurrección de Cristo y de los extraordinarios acontecimientos de Pentecostés. Y ahora estaba leyendo del rollo de Isaías precisamente el fragmento que habla de la muerte, sacrificio del Mesías. Esto lo vemos en el versículo, o sea, cuando él les dice, que él le pregunta que qué estaba leyendo, él dijo, ¿y cómo? Mira lo que le contesta el eunuco, ¿y cómo podré entenderlo? En otras palabras, si alguno no me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Esto es lo que el eunuco estaba leyendo. Entonces, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, fíjate que como ya Jesús, Felipe estaba preparado para predicarle el evangelio, conocía ya la palabra. Y el eunuco le dice, ¿cómo podré saber lo que estoy leyendo si nadie me lo explica? Y yo cuando estaba leyendo esto pensé en nosotras nos estamos reuniendo para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas de nosotras pues a lo mejor no conocemos bien la escritura. Y por medio de estas enseñanzas que estamos dando los viernes, pues nuestra mente se está abriendo para recibir la palabra y estamos entendiendo mejor cuando leemos, pues ya podemos entender, dejamos que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y estamos ya empezando a entender lo que estamos leyendo. Entonces el versículo 35 dice, entonces Felipe abriendo su boca, como les dije, ¿verdad? Empezó a anunciarle el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, para mí que este hombre estaba deseosísimo de conocer más de Jesús, conocer más de la palabra, te quería bautizar acabando, porque cuando Felipe le predica la palabra, estoy segura que él aceptó a Jesús, porque le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, mira lo que le contesta el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya, la predicación que le hizo Felipe, que me imagino que sería algo breve, no sé, caló hondo en el corazón de este hombre. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que estamos en la iglesia y el pastor o la persona que está predicando trae un mensaje y de momento nosotros, wow, hasta lloramos, porque como que el Espíritu Santo como que empieza a redarguirnos, empieza a ministrarnos por lo que esa persona está hablando. Yo me acuerdo una vez que yo estaba predicando en la iglesia y una señora, se llamaba Elena, yo no me acuerdo de qué yo estaba predicando, pues, pero cuando terminó el servicio, Elena se me acerca y me dice, pastora, ella me decía pastorcita, ¿quién le dijo a usted que a mí me estaba pasando eso? Yo no se lo he dicho a nadie. Y yo le dije, ¿de qué tú hablas? Y me dice, eso que usted estaba predicando, me estaba hablando directamente a mí. ¿Quién le dijo que yo estaba pasando por esa situación? O sea, yo no sabía, pero el Espíritu Santo lo sabía. Y en la predicación, pues nada, el Espíritu Santo le habló a ella. Y lo mismo le pasó a este eunuco. El Espíritu Santo le trajo convicción y quiso aceptar a Jesús y dijo inmediatamente que sí, que él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios.
y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea, ya eso lo leímos. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, no solamente aceptó a Jesucristo en ese momento, sino que también se bautizó enseguida. O sea, estaba deseosísimo él, ¿verdad?, de recibir el bautismo también. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. O sea, el propósito por el cual el Espíritu Santo había enviado a Felipe a ese lugar era precisamente para que este eunuco recibiera a Jesús como Señor y Salvador. O sea que su encomienda era esa. Y muchas veces nosotros viajamos a algún sitio y pensamos que vamos a divertirnos. Oh, voy a pasarlo bien, voy para la playa, voy para esto, voy para lo otro. Pero a lo mejor Dios tiene otro propósito, porque a mi esposo y a mí nos ha pasado en múltiples ocasiones. Hemos viajado a algún sitio y pensamos que vamos de vacaciones, a descansar, y el Señor tiene otro propósito. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aquí tengo una notita que me llamó mucho la atención acerca de esto. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Felipe fue milagrosamente transportado por el Espíritu del Señor. O sea, cuando dice que lo arrebató es que lo cogió y lo llevó a Cesarea. Apareció posteriormente, 20 años más tarde, todavía en Cesarea. Y vemos esto en el versículo, en el capítulo 21:8, vemos que dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. O sea que en ese momento que fue arrebatado, fue llevado directamente a esta otra ciudad. Fíjate que dice que 20 años más tarde apareció, o sea, pasaron 20 años que no se mencionó nada de Felipe hasta el capítulo 21 de Hechos, versículo 8, donde menciona Pablo que se encontró con ellos y estuvo en la casa de él. También acerca de Felipe se menciona que tuvo 4 hijas, doncellas, que predicaban, eran profetizas, o sea, profetizaban la palabra. ¿Y alguna pregunta, algún comentario? Hello. Pastora, Sí, aquí las voy a dejar tantito, ¿sí? Sí, mi amor, sí. Tengo que ir Haz lo que a ver algo de Pedrito. sí, vete, tranquila. Bueno, ahí les encargo. Aquí está prendido todo como quiera. Ahorita regreso. Okay, Dios sí, le está bendiga. bien, no hay problema. Pues, ¿algún comentario, hermana? Sí, Pastor. hermana, yo le quería comentar, usted habla o sea, como que son, ¿cómo le dijo? Profetas a estas personas. Profetizas, o sea, sí, eran mujeres que profetizaban. Ajá. Y en este caso, ¿cómo era cómo profetizaban? ¿O en qué consiste precisamente esa capacidad, o no sé cómo le llaman? Eso es un don de profetizar, un don que el Señor te da. En tu iglesia no hay profeta, nadie profetiza. Pues la verdad que no bueno, sí hay algún, bueno, no sé, es eso lo que digo, yo soy ahora sí que nueva en esto, pero por lo que yo veo hay algunas, en este caso unas personas que se acercan al pastor y
y dan algún mensaje. ¿Es eso la profetización? Bueno, profetizar es decir algo que el Espíritu Santo te muestra, o sea, te dice un mensaje que viene directamente del Señor. Y hay personas que tienen el don de que reciben ese mensaje y lo traen a la iglesia o lo traen si es a una persona. Es un don, es como, es uno de los dones que el Señor da, ¿verdad? Como el hablar en otras lenguas o ver en el espíritu. Tú puedes ver cosas, lo que te pasó a ti, que viste esa persona, ¿verdad? Como adivinar algo de lo que del futuro. Es un profeta, ¿no? No es adivinarlo, es que el Señor No, te muestra. Ajá. O sea, el Señor te muestra, ¿cómo les puedo explicar? En mi caso, yo siempre le pongo ejemplos míos porque pues lo que he vivido, ¿verdad? Sí. A mí el Señor me ha mostrado personas, hasta o sea, las he visto hasta cómo están vestidas. Cuando voy a ir a predicar a algún sitio, me ha pasado más de una ocasión, varias ocasiones, donde yo he estado orando por esa predicación que voy a ir a esa iglesia. Muchas veces son iglesias que yo no frecuento, o sea que, y entonces el Señor la noche antes yo he estado orando y me ha mostrado esta persona. Y yo cuando llego a la iglesia, muchas veces de primera intención no veo la persona, pero cuando me paro en el altar a predicar, que tú ves a todo el mundo, ahí está la persona que el Señor me mostró. Y el Señor me ha dado un mensaje para esa persona en particular. No es para que yo se lo diga a toda la iglesia, sino que el Señor me dirige, me dice, pues mire, dile a esta persona esto y esto y esto. Y yo pues en obediencia voy donde la persona o muchas veces la persona viene donde mí, porque yo nunca he ido directamente donde la persona. El Señor las ha traído donde mí para que yo ore por ella. Y ahí yo aprovecho y le doy el mensaje en privado. O sea, le digo a la persona, mira, anoche yo estaba orando y el Señor me mostró que tú ibas a estar aquí por la ropa. O sea, porque la última vez que me pasó, me mostró esta mujer con una blusa amarilla bien subido, un amarillo bien subido y una falda negra. Tenía el pelo rojizo. O sea, la vi clarito. Y el Señor me dio un mensaje para ella. Cuando yo llego a la iglesia, yo no la vi. Yo estaba sentada, la pastora me sentó al frente y no vi la gente que estaba detrás de mí, pero cuando me paré a predicar, tan pronto yo miré así, estaba esa muchacha justo como el Señor me la había mostrado, sentada ahí en una silla, y yo no me atreví o sea, porque eso es bien personal. O sea, si Dios te da un mensaje para una persona, es para esa persona, no es para la congregación completa. Puede que te dé un mensaje para la congregación, entonces tú lo traes a la congregación. Mi caso usualmente es para personas individuales. Y pues esta muchacha, cuando yo hice el llamado para orar, el que quisiera oración pasara, y la muchacha pasó al frente. Y entonces pues yo tuve la oportunidad de hablar con ella y decirle, y el mensaje que el Señor me dio, cuando yo empecé a decirle, ella empezó a llorar. Y me dijo, yo sé que es del Señor porque esto es algo que ni mi familia lo sabe. O sea, que yo soy bien cuidadosa, hermana. Yo no estoy, o sea, diciendo las cosas así. Yo soy bien cuidadosa porque son mensajes para una persona individual. O sea, yo no puedo empezar a hablar desde el púlpito, mira, el Señor me dijo que te dijera tal y tal. No, porque son cosas bien personales. Y hay que tener mucha sabiduría, mucho tacto, mucho cuidado.
en tú, lo que el Señor te da para una persona, tú, si es del Señor, la persona te lo va a confirmar. O sea, como esta muchacha empezó a llorar y me dijo, ¿cómo ustedes? Yo sé que esto es del Señor porque ni mi familia lo sabe. O sea, que ahí yo comprobé que sí, era un mensaje que el Señor me había dado para ella. Y así me ha pasado en varias ocasiones, o sea, que son cosas que yo no espero, no las busco. O sea, es el Espíritu Santo que te muestra. En otra ocasión fui a República Dominicana a predicar a un grupo de mujeres y había como 300 mujeres allí. Y cuando yo estaba predicando, había una luz que estaba alumbrando a una muchacha en particular. Y yo miraba para el techo pensando que era una bombilla, o sea, y cuando miraba no había ninguna bombilla encima de ella. En el techo no había bombilla donde ella estaba sentada, pero yo veía esa luz brillando sobre esa muchacha. Y eso me llamaba la atención, hasta me distraía de la predicación porque, wow, ¿qué será eso? ¿Por qué yo estoy viendo eso? Y entonces, cuando terminé de predicar, yo me acerqué a esa muchacha, fui a la mesa directamente y la luz todavía estaba sobre ella y no había bombillas alrededor, o sea, era algo bien extraño. Y me senté con ella y yo le dije, mira, desde que yo me paré a predicar estoy viendo una luz sobre ti. Bueno, para hacer el cuento corto, resultó que la hermana de ella era cristiana, porque ese grupo donde yo estaba era de mujeres cristianas y la hermana la había invitado y ella nunca había aceptado al Señor. La hermana le había hablado, llevaba años hablándole para que aceptara al Señor y ella no había aceptado al Señor porque su esposo era de una familia muy prominente ahí en República Dominicana. Y el esposo decía que eso eran cosas de gente humilde, eso, el ser cristiano, eso de gente pobre y cosas así, le decía a él, y no la dejaba ella ir a la iglesia, la hermana le invitaba y nada. Bueno, yo empecé a hablarle y la muchacha aceptó al Señor esa noche. Entonces yo la cogí de la mano y le dije, ven, porque vi unas muchachas que venían caminando hacia la mesa y la cojo de la mano y la llevo a esa donde eran 3 muchachas que venían caminando y le digo, hermana, denle la bienvenida a esta joven que acaba de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y una de ellas se le tiró encima abrazándola, llorando. Resultó que esa era la hermana que la había invitado, que llevaba años tratando de que ella aceptara al Señor. Y para mí, pues eso es algo que siempre me acuerdo, porque fue algo bien extraño, o sea, cómo el Señor alumbró a esa muchacha en particular, donde había como 300 algo mujeres. Y esa muchacha en particular, que esa luz estuviera sobre ella. O sea, no fue algo que yo planifiqué, no fue algo que... Es más, yo ni la noche anterior el Señor me la había mostrado, nada. Fue algo así bien... Y aceptó el Señor y que hasta que yo sepa todavía está sirviendo al Señor. Y de esto hace muchos años. Pastora Mirti, fue la luz de Cristo alumbrando a esa muchacha para que usted le llevara la palabra, para que usted la trajera a los Cristo. Que digo que esa luz que usted vio sobre la muchacha fue la luz de Cristo alumbrando a la muchacha para que usted le llevara el plan de salvación a ella, precisamente a ella. Exacto. Sí, porque dentro de tantas mujeres que esa en particular
esa luz estuviera sobre ella. Cuando yo se lo Sí. dije, ella se asombró y empezó a mirar para el techo también, buscando la luz. Sí. Y fue algo sobrenatural. O sea, esto fue algo que de verdad que yo todavía pues me asombro de lo que pasó. Y he Amén. tenido experiencias así que yo misma me quedo asombrada. O sea, yo digo, wow, Señor, como tú, o sea, las cosas que el Señor hace, todo es tener la disposición, tener deseo de amén. servir al Señor. O sea, no se trata de nosotros. No, yo siempre les digo a ustedes, no se trata de nosotros, se Amén. trata del Señor. Y a quien Él quiere usar, Él lo va a usar. O sea, Amén. porque Él lo que busca es disponibilidad, que estemos dispuestos a ser usados. Porque Y la muchas veces obediencia. y obediencia, exacto, porque muchas veces pensamos, ay, es que yo no, por ejemplo, yo no tengo preparación académica, yo no fui a la escuela, yo apenas sé escribir, o sea, pero mira, el Señor no busca eso, el Señor lo que busca es tu corazón dispuesto. Amén. Nosotros, Así es, pastora. sí, nosotros tenemos un amigo pastor que era un drogadicto, se arrastraba por las calles de Puerto Rico, todo el mundo lo conocía como, él se llama, el pastor Willy, él se llama William, y lo conocían como Willy el Bobo, así le decía la gente, porque era un drogadicto, pero olvídate, de los que se arrastraban por las calles. Y hoy en día, digo, hace años ya, se convirtió, fue preso un montón de veces. Estando en la prisión, alguien fue y le predicó el evangelio. Muchas veces él había rechazado el evangelio. Se lo habían predicado, su mamá era cristiana y le hablaba del Señor y él no. Hasta que el Señor usó una persona que fue a ministrar a la cárcel donde él estaba y él se convirtió y lleva años siendo pastor. Es pastor, tiene una iglesia en Puerto Rico. Nosotros lo amamos. Pastor Willy no sabía leer ni sabía escribir. Y el Señor usó una persona para que le enseñara, como a los nenes chiquitos. O sea, él tuvo que aprender porque no sabía escribir ni leer. Y hoy en día hasta ha escrito libros. O sea, que el Señor busca tu corazón dispuesto. Y el Señor hace el resto. El Señor hace el resto. Así es. Pastora Mirti. Sí, perdón, aquí en lo que usted acaba de traernos, que está precioso este capítulo 8, aquí en el versículo 26, donde usted comenzó a hablarnos de Felipe y el etíope. Les quiero leer algo chiquitito que tengo aquí en mi concordancia. Ya ve que en el versículo 26 dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Y luego en el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue, ¿verdad? O sea, que obedeció. Entonces, yo aquí en la concordancia dice, Felipe no perdió tiempo discutiendo con el ángel del Señor acerca de por qué debería ir. Simplemente obedeció. Si Felipe hubiese exigido más detalles y pasado tiempo debatiendo la sensatez de la orden, se habría perdido la oportunidad de influenciar en un alto dignatario del tribunal etíope, de lo que usted dijo ahorita. Dice, la obediencia inmediata siempre es necesaria. Por eso es importante pasar tiempo a solas con el Señor. Así cuando él nos llame o él le llame, usted conocerá su voz y podrá actuar conforme al llamado. Amén. O sea, conforme al llamado. Y el otro chiquitito, unas líneas nada más, pero del versículo 8:37, donde usted explicó que dijo que Felipe dijo que si creyera de todo corazón, ¿verdad? Si crees de todo corazón, bien puedes, y que el eunuco respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí en mi concordancia dice, Felipe estableció como un prerequisito para bautizar al eunuco etíope que creyera de todo corazón en la resurrección de Cristo. En el bautismo
nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo e iniciamos en su nombre una nueva manera de vivir. Y dice Romanos 6:3-6 también, que también viene esta escritura. Y es muy cierto, porque yo me estaba imaginando, me acuerdo cuando a mí me bautizaron, cuando el pastor nos bautiza, ¿verdad? Y que uno baja las aguas, se supone que la vieja naturaleza se queda en el agua y cuando uno surge para arriba, cuando uno se va para arriba o la levantan, haz de cuenta que sale la nueva criatura, que somos nosotros, ¿verdad? La nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Claro, después de haber aceptado a Cristo Jesús como nuestro salvador personal, porque ya sabemos que el bautismo no salva, sino que es un mandato que Dios nos da, que Cristo nos da después de que aceptamos al Señor, que eso es lo importante, aceptarlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén, amén. Eso era todo lo que quería comentar. Ay, muy buenos comentarios, Mari, gracias. Sí, es interesante cuando uno estudia la palabra, ver tantos detalles que a veces uno lee y como que no, ¿verdad? No le da importancia hasta que uno empieza a estudiarlo y entonces uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Que yo aquí estaba tan pendiente al tiempo y no les di muchas escrituras, pero había hecho tenía un montón de escrituras aquí para compartir, pero sí es interesante, uno aprende mucho estudiando la palabra. Y el Espíritu Santo siempre nos ministra a través de lo que leemos, o sea que uno piensa, pues nada, es leer la palabra y ya, no, es leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través de ella, o sea que sí, conlleva, ¿verdad? Más que leerla. Sí, meditarla. Sí. Meditarla, exacto. Yo siempre le pido al Señor que me hable por medio de la palabra, o sea que lo que yo esté leyendo, pues que el Señor me hable a través de eso y gloria al Señor, siempre lo hace. Amén. Amén. Es bien hermoso. Y ese capítulo 9 que tú vas a compartir es uno de mis favoritos, Mari. La convención de Pablo para mí. Sí, es uno de mis favoritos. Sí, el mío también. No le digo, pastora, que si nuestro Señor Jesucristo tumbó a Saulo de un caballo, a mí me tumbó de un burro. ¿Se acuerda que le comenté? Que a mí me tumbó pero del burro, porque en México ya también hay caballos, ¿verdad? Pero pues no sé, también hay burritos. Pero sí, no, gloria al Señor. El Señor es grande y misericordioso y ahora entiendo por qué el Señor me trajo de allá, después de haber terminado de estudiar, que terminé mi carrera allá en Monterrey, haber salido de allá y venir aquí a Lansing, y aquí me quedé. Y aquí tengo 30 años, ¿por qué? Porque el Señor lo que quería era que yo aceptara a Cristo Jesús como mi Salvador personal y Señor, porque si me hubiera quedado allá, pastora, en México, póngale que hubiera ejercido, hubiera terminado todo, pero o sea, ¿de qué me servía si yo por obedecer a mi mamá, yo me iba a quedar allá en la Iglesia Católica con ella? Entonces, Cristo Jesús sabía, Dios sabía que yo no lo iba a conocer allá. Tenía que traerme acá para poder conocerlo aquí. Y así me quedé. Y aquí estoy. Igual que me trajo a mí, al ansia conocerlas a ustedes, que han sido de tanta bendición a mi vida. Igualmente, pastora, yo también me siento así. Que Dios tiene propósito en todo lo que hace, no hay casualidad, no hay, como dice la gente, ¿verdad? Ay, qué casualidad, no, son causalidades, o de Jesús causa que nosotros hagamos las cosas porque Él tiene un plan. Amén. Así es. Y que nos disculpen las hermanas, que parece que nomás estamos usted y yo hablando, pero por favor, hermanas, discúlpenos, es que está tan interesante este capítulo que no sé si alguien más quiere hablar, porque Elisa dijo que se iba a ir por un ratito, se iba a desconectar por un momento. Ya van a ser las 8:30, hermana. Sí, pero si alguien tiene algún comentario o alguien quiere decir algo.